Saludos, muy buenas tardes a quienes nos acompañan en este espacio de conversaciones territoriales Benjamín Cardona, a quienes empiezan a conectarse, los invitamos a compartir en las redes sociales el enlace para que ganemos público en esta conversación. Eh, Empecemos de una vez. Hoy nos acompañan jóvenes del Oriente Antioqueño porque ese es el tema de esta conversación, que tiene por nombre Jóvenes y Transformación Territorial. Recordemos que estas conversaciones territoriales Benjamín Cardona se hacen en el marco de la conmemoración de los 10 años del Pacto por la Construcción de Paz Territorial en el Oriente Antioqueño y que a lo largo de los meses anteriores hemos estado con distintos invitados e invitadas para abordar el contexto, los retos, los escenarios de la paz territorial. Hoy nos acompañan Andre desde San Luis. Andre es trabajadora social en formación, es vigía del río Dormilón, activista, defensora de los derechos de las mujeres y la población sexualmente diversa. Saludos, Andre, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Muchas Y, gracias por esta y invitación. está también con nosotros a vos por estar en el espacio. Y también nos acompaña Joaquín. Joaquín pertenece a la Asociación Campesina de Antioquia, es integrante de la Junta Asesora de Juventud de la Unión Europea en Colombia, es coordinador de juventudes del municipio de San Francisco, con mucha trayectoria en estos temas de los jóvenes en Oriente. Saludes, Joaco. Hola, un saludo para todas y todos. Muchas gracias a Nelson y André. Bueno, y Harry, que por ahí va y viene para la conversación. Harry y Joaco están sujetos a las intermitencias del Internet allá en las montañas de San Francisco. Esperamos que la tecnología juegue a nuestro favor. Harry también está por aquí acompañando este espacio. Él ha sido facilitador en otras sesiones. Eh, Importante que hablemos de un pequeño contexto de los elementos, digamos, que caracterizan la juventud en el oriente antioqueño. Eh, datos de la juventud. Yo me quito las gafas para ver mejor. El Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia dice que el oriente antioqueño alberga una significativa población joven y que son unos jóvenes que están en una transición entre una economía tradicional campesina y una economía de servicios. Entiende uno que esto por las características de las zonas que hay en el oriente. Según el DANE, los jóvenes entre 14 y 28 años representan aproximadamente el 22% de la población del oriente antioqueño, con una distribución muy desigual que concentra el 45% de este grupo en los municipios de Río Negro, La Ceja y Marinilla, es decir, el Altiplano o el Valle de San Nicolás. Eh, los otros están en los demás municipios. El Plan de Desarrollo del Oriente destaca que solo Río Negro, La Ceja y Marinilla ofrecen educación superior presencial. Bueno, son también en la Universidad de Antioquia. Esto genera una migración diaria de estudiantes hacia estos municipios, sobre todo el altiplano. En el 2022 se estimaba que unos 3.500 jóvenes de municipios como Abejorral y San Vicente se desplazaban a Río Negro o a Medellín para poder estudiar. Yo creo pues que estos datos empiezan a enmarcar las características de los jóvenes del Oriente y ahora más adelante vamos a presentar otras estadísticas, y algunas de ellas incluso relacionadas con los resultados de las elecciones pasadas, del domingo pasado, de los consejos de juventud. Y entonces, vámonos de una vez a las preguntas para nuestros invitados y empecemos por André. André, desde la experiencia suya,
¿Cómo es ser joven en el oriente antioqueño hoy, allá en la zona de bosques? Empecemos por ahí. Adelante, Ana. Bueno, ¿cómo es ser joven por acá en San Luis, en el corazón de la zona Bosques? Bueno, pues ser joven es una constante de retos en esta subregión, es una constante de retos por lo que mencionabas en temas pues como de la cantidad de jóvenes, de la movilidad, de las posibilidades de acceso a la educación y la educación superior, porque pues por ahí mencionabas el tema de la accesibilidad a educación superior presencial, pero pues también está la básica secundaria, las posibilidades y los retos que suponen para los jóvenes que tienen que trabajar a la vez que estudiar, siendo todavía peques de 13, 14 años. Es una constante de retos, pues también el poder incidir y participar en algunos escenarios de incidencia política, donde sus voces puedan ser escuchadas, donde cuenten realmente. Muchos espacios de incidencia parecieran no vincular finalmente a las juventudes con eso que es la toma de decisiones. También supone unos retos respecto precisamente al tránsito en el territorio, a la movilidad entre montañas, especialmente para las juventudes campesinas y rurales. Pero digamos que también pues ser joven y para muchos jóvenes serlo, estar en esta etapa supone también una suerte de esperanza de transformación, de esperanza de continuar el legado de otras generaciones. Entonces, bueno, yo lo diría como eso, como un momento de reto, un momento de reto y un momento también de esperanza, ahí como Vos para iniciar. en tu presentación se dice que vos te identificas como población sexualmente diversa. ¿Cómo es identificarse así en un municipio, digamos, en Colombia caracterizado como esencialmente rural campesino? Hombre, creo que ahí entramos en tinieblas, ahí entramos en tinieblas porque para la población sexualmente diversa habitar estos municipios, esta ruralidad campesina, pero también conservadora, también muy conservadora, territorios muy todavía resguardados en una idiosincrasia muy propia que no se abre muchas veces a las nuevas posibilidades. Justamente es una problemática que tenemos como población sexualmente diversa, pues la posibilidad de existir y permanecer en el territorio. Si los jóvenes tienen problemas de movilidad, la población LGBTIQ+, eh, pues, sexualmente diversa, tiene unos retos para la estabilidad también en el territorio, porque no es lo mismo moverse dentro de estos mismos municipios, el traslado o el tránsito termina siendo generalmente a las grandes ciudades, con menos redes de apoyo, con menos posibilidades por parte de las familias biológicas, entonces terminan siendo los apoyos y las redes, las familias sociales, que también apenas se están construyendo cuando se movilizan de un lugar a otro. Eh, es un reto la visibilidad para quienes desean ser visibles, porque todavía está ahí muy latente el tema de que ser sexualmente diverso, pues también supone llevarlo en un plano muy privado. Entonces, por ahí muchas personas sienten o piensan que no hay discriminación sexual porque no hay una constante de violencia o agresiones físicas, pero hay una constante discriminación donde tú puedes ser gay, donde tú puedes ser lesbiana, donde tú puedes ser trans, pero no visiblemente. Porque cuando eres visiblemente te coartan los espacios, te terminas siendo o instrumentalizada para poder visibilizar o completamente subyugada y no pudiendo participar de muchos escenarios.
incluida la educación, por ejemplo, de hecho. Vale, muchas gracias, André, por esa valiente respuesta, por ponerle cara y voz a la identidad tuya. Joaco, desde su experiencia, ¿cómo es ser joven en el Oriente Antioqueño? Vos que también has liderado tantos procesos allá en San Luis, en la zona bosques, y que has ejercido vocería, además, de algunos jóvenes. ¿Cuál es la experiencia suya? Mm. Pues a ver, ¿cómo es ser joven en el Oriente Antioqueño? Yo estoy en la transición de ya no serlo, primero. Pero precisamente como en ese camello, pues que llevo o que hacemos pues como en diferentes espacios y ahí pues voy a conectar la presentación que yo soy como un ñoño de las juventudes de alguna forma, porque bueno, por un lado, digamos, hago parte de procesos sociales y reivindicativos, ¿cierto? De procesos campesinos, ¿cierto? Entonces, de procesos de defensa del territorio. eh, y a veces eso se combina un poco, pero no necesariamente, y prefiero que no tanto, pero también de otros espacios ya institucionales, ¿cierto? Que es mi trabajo como coordinador de juventudes y que también es hacer parte de la Junta Asesora de Juventud de la Unión Europea en Colombia. Es como que siento que son dos, de alguna forma, dos aristas eh, que tienen unas formas particulares de participación de las juventudes, ¿cierto? La forma en que participo yo, pues unas son más institucionales, más diplomáticas, si se quiere, y otras más reivindicativas. En todas estamos las jóvenes y los jóvenes, ¿cierto? Y da la casualidad, y que es pelle, pues, y por eso también ahí conecto de qué es ser joven, pues en el Oriente, pero en general, pues en Colombia, y da la casualidad que en espacios reivindicativos y en espacios también institucionales, la participación efectiva de las juventudes es difícil, ¿cierto? Y es difícil porque también de alguna forma los y las jóvenes, casi todas las poblaciones, pero hablando particularmente de las juventudes, también se ha vuelto una narrativa retórica que significa que estamos en todo, ¿cierto? Entonces, hay jóvenes para ser parte de espacios electorales, hay jóvenes para ser parte de espacios reivindicativos, institucionales, etcétera. Y en la mayoría, o al menos en mi experiencia, en todos los espacios uno se la tiene que pelear un montón, ¿cierto? Uno tiene que o entrar muy brusco y ganarse a confrontación constante los espacios como joven, ¿cierto? Como que se escuchen sus ideas, sus propuestas, sus intenciones de hacer en el territorio. Eh, Hacerlo de esa forma como confrontativa y digamos la disputa con a veces con el adultocentrismo, pues, pero también otras maneras, desde mi experiencia, ha sido o intentar ser suficientemente estratégico para entrar con el discurso, la narrativa y la lógica que algunos espacios también adultocéntricos esperan, ¿cierto? Es como que es difícil para la participación de las juventudes porque en mi experiencia, pues, o es confrontando o es a veces cediendo parte de la narrativa propia para poder como empezar a disponerse estratégicamente en esos espacios, ¿cierto? Como que las propuestas como juventudes, que en ese aspecto no hablo pues de mis propuestas como Joaquín, sino de las propuestas colectivas que construimos en veredas, en diferentes pueblos, ¿cierto? Le hemos apostado también a juntarnos en la zona bosques del Oriente Antioqueño para fortalecernos como jóvenes, pero también como zona. Y es, en ese punto pues de la participación es complejo. Yo no, normalmente soy más bien canzoncito, no tengo tanto la narrativa de la esperanza, aunque claro que tengo esperanza y si no, no haría nada. Pero sí, siento que es un asunto muy, muy, muy retador y esa ha sido pues como la apuesta, ¿cierto? Aprovechar que hay un montón de retos porque a veces también la frustración es un elemento como motivacional, no sé, por decirlo de alguna manera. Vale, gracias, Joaco. Y la pregunta que también le hice a André, en materias de identidad de género, ¿vos cómo lo vives? ¿Y cómo te reta allá desde San Francisco? Pues yo no sé, yo siento que mm, pues yo siempre he sido muy relajado. Yo no tuve, pues no tuve, no he tenido, pues ya no tuve.
la conversación familiar, ni el momento de, pues empezando porque también siento que la identidad, pues sí, los asuntos de identidad eh, son también como un va y viene, ¿cierto? Como que yo soy también de esos eternos relativistas, incluso pues como con la sexualidad, ¿cierto? Entonces también, precisamente como que esas formas sean propias, me han permitido como no tener que sentarme al frente de mis abuelitos y decirles es que a mí me gustan los hombres y entonces, ¿qué va a pasar, ¿cierto? No ha habido como ese elemento confrontante desde mi propio proceso, pues como con la sexualidad o con la identidad, y siento que eso me ha funcionado. Pues yo no sé cómo, porque la verdad no sé cómo, pero eso me ha funcionado porque nunca he tenido esa conversación, ni en el trabajo, ni en el colegio, ni en mi casa, ¿cierto? Pero eso, por ejemplo, entonces siempre he sido tranqui con eso, tal vez es que soy muy despistado y ni me doy cuenta, pues si alguien me discrimina a mí personalmente, pierde el tiempo porque no me doy cuenta y no me interesa, pero además siento que eso no me puede llevar tampoco y nunca me ha llevado a desconocer que hay compañeros y compañeras en San Francisco que han sido víctimas de discriminación, pues, y de violencia, ¿cierto? Física, psicológica, en el colegio. Entonces, para sacarme yo de ahí, pues, personalmente y disponerme más en el espectro de San Francisco, es bastante complejo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que a mi hermanito en el colegio le pusieron un trabajo en ética, creo que fue, y por ejemplo, en el trabajo que le ponían desde la institución educativa, ponían al mismo nivel la zoofilia con la homosexualidad, y con otro, pues como con otras dos filias así súper charras y metían como en esa misma caja de investigación la homosexualidad. Y me acuerdo mucho que esa sí fue como un pequeño conflicto que tuve, porque yo fui al colegio a decir como ustedes cómo se les ocurre presentar eso, pues cómo se les ocurre, además calificarle bien a los nenes que hacen una investigación y ustedes aparte sugieren que eso es igual, ¿cierto? Como la homosexualidad como con estas vainas pues problemáticas y aparte les califican pues como positivos y dicen cosas como en esa línea, ¿cierto? Eso es como un caso particular que se volvió en una conversación que finalmente es complejo porque pues eso no se llega a nada, ¿cierto? Entonces la primera respuesta fue que los profes tenían, ¿cómo era? Libertad de cátedra. Y claro, tampoco es una cosa que uno quiera como cargar, ¿cierto? Una disputa que uno quiera encargarse, pues de decir que me voy a poner a disponerme 2 años para que un proceso jurídico fluya respecto a eso. Y siento como que otro ejemplo ahí muy concreto frente a la sexualidad es que el año pasado hicimos una caracterización de población LGBTIQ+, y lo combino directamente pues como en el tema de jóvenes porque primero, y eso es como una autocrítica, la caracterización la enfocamos de una vez en juventudes, ¿cierto? Como si lo LGBTIQ+ solamente estuviese dispuesto en la población joven. Pero bueno, finalmente lo hicimos así, ¿cierto? La mayoría de caracterizaciones de esta población la realizamos con jóvenes, pero además entonces es problemático porque fue súper difícil caracterizarlos. O sea, cómo hacer ese proceso de caracterización que significa también, pues decir como, me va a llenar esta encuesta diciendo que usted es lesbiana. Y claro, ahí salieron muchos elementos pues como de también esos retos que existen en materia de lo LGBTIQ+, porque muchos y muchas me decían como Juaco, pero ¿quién va a tener esa información? Pues como que yo le acepto como la caracterización, yo la diligencio, pero pues que nadie más vea esa información, ¿cierto? Entonces ahorita también institucionalmente hay como una apuesta, se supone, por el reconocimiento y Estamos, la organización. estamos teniendo un problema con el audio, Guaco. Eh, pero bueno, íbamos en las encuestas que hicieron para caracterizar las personas LGTBIQ más en San Francisco y las dificultades. Yo le agradezco a André y a Joaquín poner este tema de manera pública en estas conversaciones territoriales, Benjamín Cardona, en un elemento tan sensible, eh, porque
digamos, en las formas de victimización que hemos tenido a lo largo de este conflicto armado que ha habido en Colombia, pues uno de los hechos victimizantes que han hecho parte de este desafortunado conflicto, pues el tema de las violencias sexuales a las personas también han estado presentes y les agradezco que lo pongan en este escenario. Voy a cambiar de tema porque vamos a hablar de el tema político electoral. El domingo pasado sucedieron las votaciones para elegir los consejos de juventud en el país. Y en el oriente antioqueño, yo creo que como en general el país, los resultados fueron, digamos, bajos en participación como estaba anunciado. Eh, Tenemos algunos datos, por ejemplo, en representación de las fuerzas políticas. En el oriente antioqueño, la participación de los partidos y movimientos políticos fue de un 52%, seguido de listas independientes con un 29% y procesos y prácticas juveniles con un 18,63%. Sigamos con André que sigue aquí porque este tema del Internet es complicado. Eh, André, ¿qué lectura haces vos de los resultados electorales de estos consejos de la juventud? Eh, ¿Cómo interpretan ustedes esos resultados allá en San Luis? Y cómo quedó el Consejo de la Juventud en San Luis si tienes datos? Si no tienes datos, no pasa nada. Por ahora es opiniones. Bueno, Nelson, mira que si bien hubo un abstencionismo grande, o sea, de los bastantes jóvenes que estaban habilitados para votar, no alcanza el 40% a salir a las votaciones. Aún así, digamos que precisamente lo que mencionaba de la esperanza, yo creo que pues me pongo un poco optimista aquí cuando veo que quienes puntean precisamente son sectores alternativos, pues por ahí de pronto los independientes en San Luis estuvieron metiéndole bastante a la campaña y digamos que hay jóvenes acá con muy buenas apuestas y pues que han estado presentes en muchos de los sectores y espacios de incidencia política de San Luis. Entonces, la lista es el momento que es independiente y es pues del partido independiente que llega a la alcaldía, obtiene 3 curules. La lista del nuevo liberalismo obtiene 2 curules y la lista de la Corporación Agricultural Tierrap, que viene siendo un sector alternativo independiente, alcanza también 2 curules. Además, hay otras dos listas independientes que estuvieron en contienda. Lo que nos dice, por ejemplo, que los jóvenes no están copiándole a los sectores más conservadores o por lo menos a los sectores más tradicionales. Si bien no le copian para votar por ellos, pues tampoco les copian para ser parte de sus listas. Es un poco como la lectura que estamos haciendo acá en San Luis, aunque estuvo también una lista del Centro Democrático, no obtuvo curul. Y bueno, pues eso da cuenta también de unos jóvenes que están movilizando pensamiento crítico, que están movilizando otras alternativas y formas de hacer política. De pronto por ahí también estoy siendo un poco más optimista de lo que otras personas pudieran ser, pero creo que para mí que he visto ya varios de estos momentos pasar, que en las jornadas pues de elección nacional, de presidencia, congreso o incluso las locales de alcaldía, ha sido a veces un ambiente muy desesperanzador. Se ve que los jóvenes, al menos en su sector, están intentando generar cambios y transformaciones importantes. Y vemos también pues que han estado muy bien acompañados en estos procesos también,
Así, digamos, este sector, así, digamos, el sector independiente que puntee con curules tenga unas apuestas también muy tradicionales, juega y crea puentes de comunicación con otros sectores. Creo que algo bonito que ha caracterizado a San Luis ha sido la posibilidad de tejer puentes de comunicación intersectorial. Entonces aquí tenemos jóvenes que hacen parte de la lucha ambiental, como hacen parte de la lucha, por ejemplo, por los derechos de la población LGBTIQ+, como hacen parte también de escenarios de disputa de los derechos de las mujeres, porque también es un reto aquí ser mujer, salirse de estos sectores conservadores para ser una mujer que opte por otras formas de pensamiento, de relacionarse y de hacer política. Bueno, creo que igual las curules, bueno, también tenemos la curul especial de víctimas, que queda pues también un joven del sector alternativo, un joven además vigía del río Dormilón, un joven que se ha peleado también como el poder darle voz a las juventudes, que estuvo en los procesos en las mesas de trabajo de generación del plan de desarrollo municipal, que ha estado pues ahí muy presente en los espacios de incidencia política y que por ahí de pronto es que estoy yo con las esperanzas puestas en estas juventudes. Vemos una apuesta como muy diferente hace 4 años, cuando era una lucha salir a llenar, a mirar las posibilidades, quiénes en esta contienda este año. Los jóvenes llegaron, los jóvenes estaban organizados, los jóvenes estaban pensando esas listas, los jóvenes estaban pensando cómo llegar y llegar obviamente por quien les pudiera facilitar voz, quien les pudiera facilitar espacios vinculantes, porque hemos estado en escenarios donde a los jóvenes se les toma en cuenta, pero no para ser escuchados, no para escalar sus necesidades, no para escalar las problemáticas que plantean desde las instituciones educativas, desde la habitabilidad del río, la habitabilidad del pueblo, la habitabilidad del territorio, la transitabilidad también. Entonces, bueno, ha sido pues un ejercicio muy interesante. Personalmente estuve más bien como observadora, preguntando mucho, escuchando mucho, pero mirando, estaba más bien como a la expectativa de ver qué estaba pasando, y precisamente por eso, porque digamos que una ya tiene su tiempito en estos escenarios y parte de delegar también es permitirle a ellos construir desde sus propias formas. Entonces ha sido bonito, muy interesante y prometedor. Creo que es más que todo prometedor. Esperamos, acá tenemos pues muy puesto el corazón en que este CMJ se vincule a los procesos, que se movilice. Ahí vamos dándole. Pues con esos resultados allá en San Luis, razones hay para la esperanza, qué interesante. Joaco, estamos hablando sobre los resultados de las elecciones los consejos de juventud en el Oriente Antioqueño. ¿Cómo les fue allá en San Francisco? ¿Qué opinión te dejaron los resultados de las elecciones del pasado domingo allá en el pueblo? No, pues muchas opiniones, pero bueno, la primera es que ese tema de partidos políticos, siento que en los procesos juveniles, pues en los jóvenes está muy mandado a recoger, ¿cierto? Al menos en la intención, ¿cierto? En la intención de los muchachos y las muchachas hoy, pues los partidos políticos no importan para nada. Siento que parte como de ese qué, como de ese proceso, y digo que no importan porque finalmente parte de las listas que se presentaron acá en San Francisco, pues estaban consiguiendo avales, ¿cierto? Y consiguiendo el aval, pues para poder presentar su propuesta, ¿cierto? Independiente del partido, no es que son afiliados al partido desde no sé cuántos años y están firmes, hay unos que sí se reconocen un poco, pero siento que en términos generales las personas votantes también
pues no les interesa mucho el tema de los partidos políticos. Y en San Francisco, pues realmente las caras, digamos, o los votos que se daban, que no es solamente con los jóvenes, a veces siento que también aplica pues como en los procesos incluso de alcaldías, y es que también es como por quién es, ¿cierto? Como, por ejemplo, a mí obvio me preguntaban un montón pues acá como, no por quién votar, sino como, Juaco, fulanito, fulanita de tal, ¿de qué partido es que es? Cierto, como que ese tema de los partidos no genera tanto reconocimiento, ni tanto interés, pero sí el camello de los pelados y las peladas, que eso sí me parece valioso, pues, y no en vano en San Francisco, por ejemplo, bueno, votaron solo 200, no me acuerdo cuántos, 200 y algo, que realmente acá están habilitados para votar 1000 y piquito. Eh, y votaron, tres curules se ganó el grupo que es de las juntas de acción comunal, ¿cierto? Las juntas de acción comunal sacaron una lista, ellos fueron como los que más votación obtuvieron pues tres curules. El Partido Conservador obtuvo dos curules, esa lista se conformó sobre todo con chicos y chicas del corregimiento de Aquitania. El Partido Dignidad y Compromiso obtuvo una curul y Centro Democrático también tuvo una curul. Ahí, ¿cuál es el asunto? Que, por ejemplo, Centro Democrático tuvo 15 votos, Dignidad y Compromiso 35, el Conservador 72 y las juntas de acción comunal tuvieron 80 y algo, ¿cierto? Entonces, digamos también esa curul, sobre todo siento yo la curul del Centro Democrático, un poco pasó pues como por la forma en que se otorgaban como los cupos para el CMJ, que eran cifras repartidoras, pues. Entonces, pasar el umbral de 10 votos, pues era más sencillo. Pero siento que si uno analiza eso, pues habla mucho, pues como también de la fortaleza que pueden empezar a tener los jóvenes en las juntas de acción comunal. No solo empezar, pues porque ya la Junta de Acción Comunal les avaló, ¿cierto? Pero si uno se va a mirar, las juntas de acción comunal no es que tengan tanta presencia de las y los jóvenes o tanto interés de ellos y de ellas, pero para esta lista, pues fueron la lista más votada de un proceso pues de sensibilización bastante larguito que se hizo acá, que fue tallerear un montón de veces para que los chicos y chicas pues supieran qué se iba a hacer, ¿cierto? ¿Por qué ese CMJ? Después ir a preguntar y que no se acordaran de casi nada, ¿cierto? Por ejemplo, una cosa muy particular y que pues sí recuerdo mucho y también por eso digo que pierde mucho interés en los partidos políticos en este momento, es que hay pues en algún momento pasamos como en una tercera ronda de sensibilización y una de las candidatas, pues como que pues no le interesaba mucho recordar ni siquiera cuál era su partido, ¿cierto? A mí eso, por ejemplo, contrario a una conversación que tuve en estos días con unos compañeros que decían que les parecía, pues, mejor dicho, horrible, irresponsable y no sé qué, a mí eso no me parece, pues me parece que hay unos requisitos burocráticos innecesarios en este momento para la participación juvenil que se está disponiendo como a lo electoral y uno de esos requisitos pues es una necesidad. Entonces ellos no están militando en los partidos políticos con intención propia previo a las elecciones, sino que lo hacen porque les tocó sumarse a uno, ¿cierto? Yo no siento que eso esté del todo mal, pues siento que es una lectura o una reflexión que hay que hacer y es bueno, ¿qué pasa con los partidos? Que es muy claro, solo los buscan cada 4 años, ¿sí o qué? Pero entonces, ¿qué pasa más allá de eso, cierto? ¿Cuáles son los partidos que verdaderamente se están pensando la participación de las y los jóvenes? ¿Qué pasa como con el sistema electoral? ¿Qué pasa con las dinámicas también burocráticas de nuestro Estado que hace que sea una obligación? Y si es una obligación, pues entonces, ¿para qué es así? ¿Cierto? Porque la estructura está así, si a los pelados ni siquiera les interesa aplicar de esta manera como a los escenarios de participación, ¿cierto? Creo que me regué acá y se me olvidó el foco de la Está, pregunta. no, pero está bien. Tener una opinión sobre esos resultados y cómo se comportaron las fuerzas políticas en estas elecciones era el propósito de la pregunta. Saludamos a Guillermo Alonso Zapata, a Francisca Álvarez Pretel, a Dora Arbeláez, a Beatriz Montoya, que nos están siguiendo en las redes sociales.
y están opinando sobre lo que aquí se dice. Y los invitamos a todos a que compartan en las redes sociales eh, este enlace y a que nos hagan incluso preguntas. Me alegra mucho en lo que escuché de André y también de Joaco, que esos procesos de jóvenes en torno a la defensa del territorio, a la agenda ambiental, a los procesos rurales campesinos, hayan tenido expresión política en estos consejos y supone uno con esperanza que esa agenda política va a tener mucha relevancia en la gestión que los jóvenes van a hacer en los consejos. Entonces, yo creo que esa es una razón de esperanza muy importante. Eh, el principal reto para los jóvenes y las jóvenes actualmente en el territorio, André. O sea, ¿a qué están retados estas nuevas generaciones en esta ruralidad del Oriente Antioqueño en general, del Oriente Antioqueño? ¿Cuáles identificas vos como retos para esta generación? Bueno, mira que cuando se generan los espacios de conversa con los jóvenes, con las juventudes sanluisanas especialmente, surge el tema pues de la educación superior. Muchos y muchas se piensan este asunto de tener que moverse hacia otros territorios, sea Río Negro, sea La Ceja, sea directamente Medellín o incluso otras ciudades. Cali también ha sido una opción para los jóvenes acá. El reto principal es la permanencia en el territorio para poder hacer eso que inician. Aquí tenemos jóvenes que se mueven mucho, llegados al grado 11 se gradúan y cuando se gradúan tienen que tomar la decisión o empezar un camino de trabajo, ahorrar para poder permanecer en el territorio y continuar sus luchas, sus apuestas y sus liderazgos, o moverse, profesionalizarse a la vez que están siendo empleados también y mirar si en unos años próximos pueden llegar al territorio. Porque, bueno, pues algo interesante es que los jóvenes sí se están pensando cómo hacer. Hay una cuestión compleja con el delegar. Aquí tenemos una cuestión muy compleja con el delegar a las juventudes, sobre todo pues menores de 20 años, menores de 18 años. Percibo yo pues como una suerte de invisibilización ahí o del escuchar por escuchar, más bien. Ese adultocentrismo complejiza mucho la posibilidad. Entonces, hay una idea generalizada de las personas mayores de que los jóvenes tienen pereza de participar en la política porque no salen a votar, pero creo que ahí me sumo a lo que ponía Joaquín sobre los partidos políticos, y es que a los jóvenes no les interesa salir a votar por un partido político. Tampoco es una cuestión de amiguismos, de votar por el que es amigo, sino de votar por el que conoce, por quien conoce qué es lo que hace, a qué le está apostando. Entonces, tenemos un reto por parte de los adultos, de las personas adultas, de delegar, de permitir a los jóvenes incidir, de permitirles a los jóvenes sacar la voz, porque los jóvenes están llamados a participar, pero a participar sin ser vinculados complejiza demasiado la cuestión. Hay un tema de infantilización también muy fuerte, entonces, no, es una cuestión de reducir a veces, muy reduccionista el comentario porque es muy joven, lo ve muy romántico, pero hombre, los jóvenes se están acercando a los espacios y les hundimos con la desesperanza de los adultos, de la experiencia vivida, les silenciamos la posibilidad de experimentar la política también y los escenarios para hacer la política diferente también. Entonces, el reto yo creo principal para los jóvenes es permanecer
Y es muy duro porque yo pues como que desde el sector, desde la población LGBTI, desde mujeres también, tenemos este reto de la permanencia, este reto de ser escuchadas, este reto de ser vinculadas, pero pues no tenemos esa cuestión de la infantilización que recae sobre los jóvenes por parte de los adultos en muchos casos. Los jóvenes pues tienen el reto también ahora de que su voz precisamente sea escuchada en esos escenarios en los que pidieron aval, que los partidos también les permitan generar esas transformaciones a las que ellos les están apostando, porque la cuestión de llegar a un escenario como la CMJ y meses después tener que irse porque no pueden estar acá en el territorio, porque no pueden estudiar, porque no pueden continuar, porque la oferta académica es bastante limitada y no conversa además con muchas de las dinámicas del territorio o con las dinámicas que jóvenes, por ejemplo, como los jóvenes campesinos, a lo que le están apostando, a la recuperación del campo en este lugar, en este territorio sanluisano, no conversa mucho con la oferta académica a veces de educación superior, pues lo que les obliga a irse. Entonces, eso nos pasó un poco con el anterior CMJ, los jóvenes llegaron al espacio, llegaron al lugar y se encuentran con falta de garantías para la participación, para la permanencia y sobre todo el tener que moverse del territorio y no estar en el territorio presentes, no estar constantemente en el territorio, pues imposibilita también el crear, el generar esos espacios que les permitan delegar y conversar con otros. Súper. Muchas gracias por esa radiografía. Paco, los retos, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos que tienen estas generaciones que hoy están entre los 14 y los 28 allá en el Oriente? Yo voy a conectar dos cosas ahí con esa respuesta. Una es lo que estaba hablando André pues, a ver, hay un elemento de infantilización, pues, como el adultocentrismo, obviamente, eso es clarísimo, de infantilización de las juventudes. Pero claro, es que somos una sociedad demasiado compleja, pues, y muy ambigua, porque entonces nos tratan a los jóvenes como que pesar, no saben, no entienden, ¿cierto? No saben de la política, qué pesar de los niños, porque además nos dicen niños, pues, pero además, cuando hay que responsabilizar, ahí no somos niños y ahí es que no sabemos y no entendemos, entonces es como, no, vea, si los jóvenes, entonces, pues como que hay muchas frases también motivacionales generales en la sociedad que como que son igual contrarias entre sí, ¿cierto? Las que son como que estos no saben nada, pero también las de que somos culpables de todo, ¿cierto? Y, por ejemplo, pasa mucho con las elecciones de CMJs, y es como, claro, y siento que eso es pues un gran reto, ¿cierto? Como cambiar esa construcción social que tenemos frente a quién le echamos la culpa, porque pasa con casi todas las poblaciones, ¿cierto? ¿A quién le echamos la culpa? Somos una sociedad de buscar echarle la culpa siempre al otro y afuera. Entonces, con los jóvenes y las jóvenes lo que pasa es que en las elecciones de CMJ, claro, los jóvenes no están votando, votan unas pequeñas, o sea, estadísticamente, pues es que no hay forma de uno decir que es significativa, pues como el proceso de votación. O, por ejemplo, aunque esta vez no hubo casi, ¿cómo se le decía eso? Votos anulados y esas cosas. Pero porque, por ejemplo, tampoco pusieron voto en blanco, simplificaron, ¿cierto? Es como, somos tan pobrecitos que son los jóvenes que no van a entender que vamos a simplificar tanto la tarjeta de votación para que no se equivoquen, ¿cierto? Yo no digo que haya sido una buena herramienta que se simplificase, ¿cierto? Pero es porque somos los jóvenes, porque esos procesos de simplificación no lo están haciendo con otras elecciones, ¿cierto? Ni esos procesos de responsabilizar. ¿Por qué no votan? Ah, es que a los jóvenes, ahorita, eso lo escucho mucho, pues, y lo escuché mucho después del domingo, los jóvenes no quieren hacer nada, ni siquiera fueron a votar, veas tus resultados, y es como, por Dios, somos una sociedad que a estas alturas, ¿cuántos años llevan votando nuestras abuelas, nuestros papás, nosotros mismos, y todavía nos enredamos cuando vamos a elegir?
¿cierto? Que no sabemos cuál es el loguito, cuál es la persona, pero cuando se trata de los jóvenes, nosotros sí tenemos la responsabilidad absoluta, ¿cierto? De que si votamos mal, si no votamos, si no nos sentimos identificados, pero siempre vamos a tener la culpa, pero cuando tenemos la culpa o cuando nos ponen la responsabilidad, ahí sí no somos los pobrecitos niños que no entienden nada, ¿cierto? Como que somos, siento que ese es un gran reto también, cambiar como esa atmósfera de estigma. Hay un montón de estigmas que tal vez ya no sean tan frecuentes que como se daban antes, pero sigue siendo como ese proceso de que nosotros siempre como jóvenes somos quienes menos sabemos, que pasa también técnicamente, ¿cierto? Cuando hay un joven profesional, entonces no pareciera que sepa y siempre vamos a escuchar y vamos a sentir, pero no vamos a tener en cuenta su propuesta, que pasa en lo laboral, pasa en lo académico, pasa en investigaciones, pasa en organizaciones sociales, ¿cierto? Como que es un espectro bastante amplio. Y quería conectar otra cosa ahí, y era un comentario que hizo Beatriz hace rato, que por qué no hay esperanza para Joaquín, qué bueno que amplíe ese sentimiento. Y es que yo siento o sea, a mí no me mueve personalmente, no me mueve la intención como, ¿cómo se le dice a eso, Ole? Como romantizadora de que todo va a ser más bonito. A mí me mueve la frustración, ¿cierto? A mí me mueve enormemente la frustración. O sea, saber que somos una sociedad tan desigual en tantos aspectos, eso es lo que a mí me motiva. Pues y en estos días me pasó en un conversatorio, había como, yo estaba con otras dos personas y esas dos personas hablaban súper lindo porque aparte yo decía como, yo por qué no puedo decir esas cosas, como que yo por qué no puedo sentir y expresar todas esas palabras como de que todo va a estar mejor, yo no creo en eso. Yo creo que todo está tan mal que tenemos que hacer lo que podamos hacer para que todo esté menos mal, ¿cierto? Obvio, para mejorar, obvio que yo tengo esperanza y yo quiero que todo cambie, ¿cierto? Como que las cosas mejoren. Pero mi motivación es la frustración, porque somos una cultura y una sociedad como tan paila en muchos aspectos, ¿cierto? Políticos, económicos, sociales, poblacionales, académicos. Pues que somos una sociedad demasiado desigual. Y es como, pana, no podemos dejar que eso sea tan horrible y tan desigual. Toca hacer cosas, armemos juntes, hagamos movilizaciones, montemos procesos formativos, mamerticemos los procesos institucionales, hablemos de ruralidad, hablemos de campesinado, ¿cierto? Porque hay que hacer muchas cosas, porque estamos tan avanzados en las desigualdades y son desigualdades tan profundas que toca es accionar todo el tiempo, ¿cierto? Es eso, como que de pronto tal vez y a veces como que lo nombro muy escueto y eso puede generar confusiones. No es que yo no crea en las transformaciones, claro que yo quiero que haya transformaciones y profunda y sinceramente intento hacer lo que esté a mi alcance para que eso surja, ¿cierto? Pues como desde mis posibilidades y las posibilidades de mis compañeros y compañeras en lo colectivo. Pero en lo personal eso me mueve más como esa rabia de que tenga que ser todo como tan complejo. Y eso siento que también es uno de los retos, y es los retos es cómo hacemos, cómo nos organizamos también, para no tostarnos los que estamos metidos en tanta cosa, ¿cierto? Que en la organización yo no sé qué, que en el colectivo yo no sé qué, que Joaquín para este conversatorio, que Andrea para esta marcha, que Andrea para esta cantada, para personificar a yo no sé qué, como que un montón de cosas que estamos haciendo porque seguimos siendo poquitos. Y un reto es cómo dejamos de ser poquitos, siento yo, ¿cierto? Como que tal vez, o sea, como que yo siento que es muy chimba cuando yo me junto con los parceros y parceras y planeamos cosas para hacer con el CMJ, para llevar a los espacios regionales. Yo tengo un montón de panas jóvenes también, pues que hacemos parte del Movete, que tenemos apuestas reivindicativas, pero yo no puedo hacer así y asumir que porque todo el tiempo estoy hablando de esas transformaciones y esas cosas que estamos logrando, es que porque siempre lo estemos repitiendo, porque estamos haciendo muchas cosas, es que ese sea el común denominador en el oriente antioqueño, porque eso no es verdad. Eso no es verdad porque entonces, claro, y lo sentí mucho cuando empecé a camellar en la alcaldía y en los espacios institucionales. Entonces, en lo reivindicativo uno siente que somos un montón y lo somos, claramente, ¿cierto? Pero cuando uno ve la generalidad es como, pana, nos falta mucho. Y como nos falta mucho, tenemos que seguir buscando las estrategias para hacer. Y el reto siento que es amplificar como esas posibilidades también
pues de justicia, ¿cierto? Como que no es más que eso. Muchas gracias, Joaco, por ser un motor, por esa fuerza que le pones a la marcha que implica caminar estos desafíos en un contexto tan injusto, lleno de tantas injusticias y desigualdades como el que has descrito. Pues agradecerte por esa fuerza y por el entusiasmo. Y ciertamente hay mucho optimismo en vos. Oiga, ya vamos hablando 50 minutos y la última pregunta, porque estamos en las conversaciones territoriales Benjamín Cardona y estamos conmemorando los 10 años del Pacto por la Construcción de la Paz Territorial en el Oriente Antioqueño y ustedes han sido, como ya lo dijo Joaco, eh, Joaquín, constructores de paz territorial. Eh, Harry nos concreta mejor la pregunta. Dice, ¿cómo se plantea el tema de la paz territorial, la memoria y la reconciliación en los escenarios de las juventudes? André, ¿cómo lo abordan ustedes? Bueno, interesante, interesante. Mira que hace un par de meses justo estaba en la institución educativa con los grados noveno, décimo y 11 hablando sobre la construcción de paz. Pero pues para hablar de construcción de paz, entonces partiendo por reconocer qué es lo que ha generado fracturas para llegar a estos caminos, no a la paz, sino para construir estos caminos que estén blindados con paz, por así decirlo. Y bueno, pues una de las cosas fue que muchos jóvenes no identifican, pues jóvenes muy peques, pues muy chicos de 14, pues ahí entre los 13 y los 15, 16 años, no identifican algunas de las apuestas de construcción de paz que anteceden al hoy en este territorio. Sin embargo, aunque no identifican lo que ha habitado su territorio, sí se sienten identificados con otros liderazgos juveniles en el mundo, con otras situaciones. Entonces fue muy interesante escuchar en este encuentro a jóvenes hablar sobre Greta, por ejemplo, sobre el viernes los viernes por futuro. Hola, perdón. Retome, el viernes por futuro de Greta Thunberg. Eso, los viernes por futuro, entonces escucharles como conocer este tipo de apuestas, escucharles hablar también abiertamente sobre lo que acontece hoy, entendiendo que a veces no se reconoce el alcance de muchos comentarios, a veces no se reconoce el alcance de lo que está sucediendo, pues por ahí precisamente el no invisibilizar o el no infantilizar a los jóvenes y saber que ellos habitan el territorio y saben lo que está pasando. Entonces, bueno, pues está la apuesta como desde las juventudes, hay diferentes procesos significativos. Hay un proceso muy bello con la Universidad de Antioquia, Memorias y Agenciamiento Territorial, donde están llegando chicos y chicas de la institución educativa, chicas también que no están estudiando, que están desescolarizados, a conversar y pensarse el territorio y pensarse la paz. Ha surgido, por ejemplo, y le estamos trabajando una apuesta performática, teatral, yo pues como artista escénica le apuesto desde ahí, entonces es bello que quienes se acerquen a esto han sido pues personas jóvenes y que, por ejemplo, no propuse yo el performance, lo propusieron ellos. Lo propusieron ellos, fue esto que estamos aprendiendo no se debe quedar acá, esto hay que sacarlo de acá, pero cómo hacerlo sin crear todo un proceso aparte donde ellos todavía no tienen los fundamentos teóricos, entonces fue hagámoslo a través del arte. Hagámoslo a través del arte, que el arte ha sido una herramienta catalizadora de transformación. Entonces tenemos esta apuesta performática. Por otro lado, entonces, por ejemplo, el grupo de teatro y los procesos de teatro
que nacen este año, que se recuperan este año después de casi 15 años sin un proceso de teatro desde la administración municipal, vuelve el teatro y con el teatro llegan las apuestas, venga, entonces creemos un grupo, volvámonos un grupo para empezar a generar a partir de ahí otros escenarios de visibilización de la paz o de las formas de construcción de paz. Entonces tenemos jóvenes en las instituciones educativas que se piensan una forma de turismo comunitario, que converse con la naturaleza, que no atente contra la naturaleza. Y por ahí entonces hablamos también no de la paz desde el enfoque antropocentrista, sino también con las otras especies. Entonces tenemos también juventudes muy tesas en deportes acá, San Luis ha sacado jóvenes muy tesos en deporte y que se piensa el poder escalar el deporte como una forma de construcción de paz, de mirar entonces escenarios deportivos, o apuestas deportivas. Ahorita también hay un tema desde las instituciones educativas donde los jóvenes están moviendo bastante una iniciativa por parte de la anterior coordinadora de educación, a la que muchos jóvenes terminan pues ligándose para generar audios, apuestas y otras formas de visibilizar cómo armonizar los conflictos y las problemáticas en la institución educativa. Tenemos jóvenes que están llegando a otros escenarios. Yo no diría son muchos, yo no diría que son muchos porque no lo son, pero se están acercando. Y también es importante pues tener las puertas abiertas, no partir, bueno, yo, yo entiendo la desesperanza desde otro lugar y siento en mi caja que Joaquín se mueva, lo mencione desde la frustración y desde el agravio, pero con un profundo sentimiento de transformación. Entonces, sí hay por ahí un aire de esto puede cambiar, que es un poco como a lo que los jóvenes hoy le apuestan desde dónde, venga, pero es que el problema no es, o lo que les conflictúa muchas veces, no es el qué hacer, sino el cómo hacerlo y con quién hacerlo. Entonces, bueno, hay varias apuestas por acá. Lo que ha faltado también ha sido la voluntad para brindar las garantías de los espacios, en los espacios para que las juventudes se reúnan. Lo que ha faltado es la garantía para que los jóvenes también reciban otras fuentes de información y que su información no sea a lo que ellos les pique por ahí en la conciencia, en buscar información. Hombre, la información también a veces tiene que llegar, tiene que ser brindada de una manera que ellos puedan acceder. Vivimos en territorios rurales, en territorios campesinos, en un territorio que, por ejemplo, hoy hemos tenido un montón de caídas de llamada y un montón de dificultades, porque aquí si llueve se va la luz, porque aquí una tormenta eléctrica nos deja sin señal de celular de todas las telefonías móviles. Entonces es un reto también comprender que las juventudes, aunque haya hoy desde lo global un tema que los aboque hacia la conexión vía internet, hacia lo digital, también hay juventudes que tienen apuestas comunitarias, de presenciales, de habitar y reconocer el territorio. Bueno, entonces por ahí como pensarse la construcción de paz ha sido un proceso que tiene que suponernos a las personas que ya estamos saliendo de ese rango de juventudes también, el cómo delegar y facilitarles también el poder continuar con sus luchas, el compartir el conocimiento, no guardar ese conocimiento, no guardarnos esa información, no guardarnos esas convocatorias que pasa mucho también a veces como en los sectores organizados, que es el miedo a quedar mal, el miedo a no facilitar un apadrinamiento jurídico para posibilitar un proyecto y una convocatoria para el hacer de los jóvenes. Hay que nosotros también ponernos en el lugar de donde estuvimos hace 15 años, cómo nos acercábamos y hoy todas las posibilidades que hay. Para los jóvenes es un reto permanecer y para nosotros, quienes estamos saliendo de los rangos de juventudes, delegar, y eso construye paz en los territorios. Súper.
lo que hacemos hoy es la memoria del futuro. Lo que hacemos hoy es es el patrimonio que será. Joaquín, ¿vos cómo vivís el tema de la construcción de la paz territorial, la memoria de estos procesos allá en San Francisco? Y con esa respuesta de Joaquín le damos cierre a este espacio. Entonces, adelante, Joaquín. Ole, no, pues yo estaba pensando ahí, bueno, primero decir que si llueve se nos cae la linterna y si no llueve también. Pero, no, que cuando André mencionaba lo de que los jóvenes entonces sí saben, por ejemplo, de las movidas de Greta, ¿cierto? O de igual otra gente que hace cosas en Europa, por ejemplo, siento que ahí hay otro reto, ¿cierto? Y el reto es como ese proceso de digitalización, pues como de las existencias, ¿cierto? Como, y claro, entonces es más fácil reconocer, pues como gente por fuera, pero no porque sea necesariamente una apuesta particular, que también, sino que también tiene que ver con que estamos digitalizados, ¿cierto? Y entonces estamos pillando contenido y nos sale un contenido de una nena, de una chica joven, pues, como en no sé dónde, y claro, hay unas formas de reconocimiento ahí, y que eso lo iba a conectar como con procesos de acá de San Pacho. Nosotros, pues yo cuando empecé a hacer Cordi de Juventudes, propuse como una semana de las juventudes un poquito mamerta, que tiene que ver pues como con enfocarnos mucho hacia la ruralidad, pero también con integrar ese tipo de cosas de la digitalidad, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, bueno, no, las dos versiones previas a la que va a suceder la próxima semana, una cuñita ahí de mi Semana de las Juventudes, es que se llamaba Semana de las Juventudes, una mirada a la ruralidad y las realidades que nos habitan, ¿cierto? Entonces los pelados, ¿qué hacen? Los que están en el casco urbano, bueno, todos los pelados que participan, que también participan rurales, se van un mismo día a recorrer diferentes veredas. Y en ese recorrido, es decir, el miércoles nos vamos a ir para, son 11 grupos, para 11 veredas distintas. Entonces el miércoles a las 7 de la mañana nos encontramos en el parque principal, estamos en los grupos, entonces van grupos como de 30 a 40 personas que se van a conocer la vereda. Y conocer la vereda es que les damos una bitácora investigativa, ¿cierto? En las que ellos preguntan, pues, y entrevistan a la gente en las veredas y les preguntan, ¿cómo se llama la vereda? ¿Por qué se llama así? ¿Quiénes fueron las primeras personas que lo fundaron? Si hay emprendimientos, si hay destinos turísticos, cuál es la forma en que participan los jóvenes en esta vereda, ¿cierto? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuál es la historia? Si hay mitos. Y personalmente, pues, y sobre todo con los compañeros con quienes planeo, digo los compañeros, es otro compañero que se llama Mateo. Con Mate y yo nos ingeniamos como esa propuesta o esa apuesta también desde lo metodológico e investigativo como una forma precisamente de reconocimiento territorial, ¿cierto? Y en esa retórica un poco de uno defiende y ama lo que tiene y sentimos que se construye también paz a partir de eso, porque entonces uno sabe qué sucedió, ¿cierto? Y parte de las narrativas que surgen después de esos recorridos, entonces tienen que ver como, ve, yo no sabía que en esa vereda había pasado tal cosa, o que estaba esta cascada, o que fulanito era el nieto de yo no sé quién cita, ¿cierto? Como que son relatos muy cotidianos y siento que eso sí es pues como un poco en mis parches pues como colectivos o en nuestros parches ya más reivindicativos, nuestra apuesta siempre es ver en lo cotidiano la posibilidad de reafirmar cosas, ¿cierto? Y reafirmar cosas es la intención de construir paz territorial y de construir paz y de construir dignidad territorial, ¿cierto? Que tiene que ver con bueno, es esto es nuestro, ¿cierto? Esta vereda, entonces hay pelados que nunca habían ido a un charco en San Pacho, por Dios, eso es inaudito, ¿cierto? Entonces, como que conozcan unas zonas o que no conocen los emprendimientos de San Francisco o que no conocen las historias pues que tienen que ver un poco también con la época de la violencia, ¿cierto? Y cómo eso en este momento de la vida se puede resignificar y se pueden encontrar también unas reflexiones muy distintas que tienen que ver precisamente con el reconocimiento y la construcción de paz. Y que me estaba yendo ya por la rama, pero lo que iba a contar con eso de la digitalidad es que en ese recorrido cada grupo tiene que presentar un video modo influencer.
Entonces ellos hacen como pues hacen un proceso de divulgación de todo lo que recorrieron, que aprendieron, cuál es la historia, tal, y eso es muy poderoso y no lo vamos a quitar jamás. Es muy lindo porque a partir de esos videos y como de eso pegó mucho, yo estaba muy asustado cuando propusimos eso en principio, ¿cierto? Como eso de ir a la vereda, de hacer un video, de investigar, pero pegó mucho porque, obvio, ellos y ellas se conectan con la digitalidad, se conectan con aplicaciones de edición, se conectan con la posibilidad de pedir likes, se conectan con la posibilidad de que en otras partes les vean, ¿cierto? Como que eso también hay que explorarlo mucho para los propósitos de construcción de paz y de defensa territorial, ¿cierto? Y que hay una cosa que eso me parece también muy valioso, porque un poco se sale de que sea solamente de jóvenes, y se sale porque como es un video sobre el territorio, son 11 videos sobre el territorio, sobre 11 veredas, la historia de 11 veredas, hay mucha gente que está por fuera del territorio hace 10 años, que su forma de conectarse con San Francisco, pues obvio tiene muchas, ¿cierto? Sus familiares, las fiestas, tal. Pero esos videos, los comentarios que dejan en esos videos son maravillosos. O sea, son maravillosos porque también, entonces, a eso hoy se sale un poco de solamente el espectro de juventud, porque se vuelve también una narrativa intergeneracional que tiene que ver, entonces hay gente que escribe como, no, yo hace 20 años estudié en esa escuela, mira, ¿cómo así que todavía está el profe no sé qué? Y a mí eso me parece profundamente bello. O sea, como que yo siento que eso, pues yo veo esos comentarios y a mí me dan ganas de chillar, porque siento que es muy lindo, como que uno se pueda conectar, entonces hay gente que está por fuera del país y está como retroalimentando esos videos, animando a los muchachos. Yo no puedo asegurar que los muchachos lean los comentarios después de montar el video, pues, al menos yo los leo, y la gente les está diciendo cosas positivas de hacer ese ejercicio de reconocimiento, y eso me parece que también es una cosa que se debería como también un poco seguir explorando en ese tema de la digitalidad, pues. Chulísimo. Qué bonita metodología y qué bonito resultado. Mire, en Colombia ya son las 6:14 y debemos cerrar este espacio. Y yo voy a cerrar con un mensaje que nos envía Benjamín Cardona, la persona que con su experiencia, su espíritu, sus enseñanzas, un joven de 86, creo, Benja, ¿cierto? Nos manda. Dice, soy Benjamín, nací en el campo, no recibí educación rural. Colombia educa para el desarrollo citadino. Nacemos en un ecosistema, por ejemplo, páramo y bosques. No nos educan sobre su importancia y la forma de cuidar nuestra casa común. El joven queda a la deriva buscando individualmente cómo rebuscarse la vida. Se necesita una educación pertinente. Ese es pues el mensaje de Benjamín Cardona. Eh, y creo que es un muy buen mensaje para hacerle cierre a esta conversación. Agradecerle a André y a Joaquín esta parcería, esa conexión que tienen ustedes allá en la zona de bosques del Oriente Antioqueño, todo lo que hacen por estas juventudes, por el territorio, las ganas que le ponen, los sueños que los impulsan y que son un motor para caminar. Agradecerles por tanta vida dedicada a estos propósitos de la construcción de la paz, de la defensa de los derechos, que quienes estamos en el pacto por la construcción de la paz territorial del Oriente Antioqueño, también compartimos con ustedes y que este es un escenario virtual para acompañarnos, para compartir, para motivarnos a seguir caminando juntos este proceso. Entonces, agradecerles mucho a ustedes, a quienes nos estuvieron acompañando en la virtualidad, por los mensajes, por las preguntas, por los comentarios. Agradecerles mucho y yo creo que nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias a ustedes. Chao, muchas gracias.